Hola, yo soy Mariana Ardiles, no Llanas Díaz. Les doy la bienvenida a todos y todas a nombre del Instituto de Asuntos Públicos a esta nueva sesión del ciclo de seminarios INAPANEP. Como ya señaló Felipe, hoy día el tema que nos convoca es propuestas para un nuevo modelo de empleo público y vamos a tener a 3 panelistas que nos acompañan acá. En primer lugar va a presentar a Andrea Insignia, que es doctor en Psicología Social, magíster en Gerencia y Políticas Públicas, y que tiene experiencia profesional de más de 20 años en funciones públicas y directivas, principalmente en materias de gestión y desarrollo de personas, formación, control de gestión, procesos de participación, y que además ha sido dirigente gremial en el sector público. Luego va a exponer Nayaret Quevedo, que es periodista y licenciada en Comunicación Social, es secretaria subregional para los países del Cono Sur de la Internacional de Servicios Públicos ISP y coordinadora de proyectos de formación sindical vinculados a la digitalización en el empleo público, juventud, género, salud y trabajo decente y servicios públicos de calidad. Y en tercer lugar va a exponer Helmut Griot, que es abogado de la Universidad de Chile, tiene estudios de doctorado en filosofía de la misma universidad, es presidente de la Asociación de Funcionarios del Consejo de Defensa del Estado actualmente y también vicepresidente de comunicaciones de la ANEF, y además es poeta. Así que les agradecemos a los 3 panelistas, cada uno va a tener 15 minutos para exponer. Yo les voy a vigilar el tiempo, por favor, para que son para algún expositor en particular, y va a haber un espacio también para que el panel esboce sus respuestas. Así que sin más, dejo con ustedes a André Insignia. Vale, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Se escucha bien y se ve bien. Vale, ok. Lo primero es, indudablemente, dar las gracias a la ANEF, al INAP y a las personas que están escuchando por la posibilidad. También comentar que es difícil hacer una síntesis en 15 minutos de elementos para un nuevo modelo de empleo público al respecto, pero bueno, lo intentaremos, digamos, ¿sí? Veamos a ver si resulta. Bueno, para empezar, algunos ángulos de observación, desde dónde me voy a parar al respecto de esta presentación. El primero es el gran desafío principal de la gestión organizacional, por un lado la cultura declarada, la postulada, aquel marco normativo y estratégico que es muy importante en la función del Estado, porque esto remite a los marcos de acción, a diferencia de la cultura en uso, digamos. Vale decir, lo que la organización declara versus lo que la gente hace. Esta diferencia fundamental que hay que siempre observar, vale decir, cómo se genera, por tanto, este necesario alineamiento, vale decir, que las personas realicen lo que se declara. Esto es muy importante en la función pública, digo yo, porque además, cuando se hacen promesas, en lo declarativo y esto no se cumple, se genera desconfianza, y la desconfianza fundamentalmente lo que genera es miedo, y el miedo genera parálisis, huida y agresión, ¿sí? Por tanto, siempre hay que tener en cuenta que la cultura se come a la estrategia para el desayuno, y por tanto, por eso los 3 puntitos, ¿sí? Foco en la gestión del cambio y el aprendizaje, a lo que yo denomino el dilema del diablo. ¿Cuál es el dilema del diablo? La implementación, ¿sí? ¿Dónde se esconde el diablo? En los detalles. ¿Sí? Es el primer punto de observación al respecto. Y lo otro es, ojo con la necesidad de pertinencia, vale decir, ojo con los elitismos académicos y laborales en esta modulación de la pertinencia al respecto, porque esto es muy cultural, tiene que ser modelado muy culturalmente. Segundo ámbito de observación o ángulo tiene que ver con pensar el desarrollo de personas no solamente desde el ámbito del poder de sus recursos personales, vale decir,
cuando queremos que una persona sea competente, tenemos que modelar su conocimiento, tenemos que modelar sus habilidades, tenemos que sintonizar sus valores y también su motivación, sino que mirar muy detenidamente también la fuerza contextual, los determinantes estructurales que permiten o no permiten la realización de las conductas, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque también, dada la cultura que tenemos, hay un fuerte centramiento hacia los recursos personales, en esta frase, si se quiere, puede, ¿sí? Donde está el tema en lo motivacional, y mira que yo puedo estar muy motivado, pero hay muchas cosas que no puedo hacer porque estoy determinado estructuralmente. Por tanto, el tema es mucho más complejo. Algo de contexto también. Complejidad organizacional, tensionada indudablemente por la evolución de diferentes factores, crisis social además, pandemia, por tanto la necesidad de ir desde la gestión del cumplimiento operacional hacia la gestión pública estratégica. Y aquí hay un dilema, ¿sí? Que es el dilema del tamaño de nuestro Estado, ¿sí? Que es el dilema de hacerse cargo, ¿sí? De las demandas y necesidades de la ciudadanía, de proteger la dignidad y los derechos de las personas que viven en Chile, con la estructura que tenemos. No alcanza. ¿Sí? Ahí hay un dilema también fundamental que hay que mirar al respecto. ¿Sí? Como nuestro Estado, que es de un 12% versus un 25% aproximadamente, países OCDE, no nos alcanza, digo yo, por la estructura. No, ni siquiera un tema de eficiencia, eficacia, ¿sí? Con lo que tenemos no da, ¿sí? No hay mucho piso. También las nuevas demandas de resultados, ¿sí? Todo aquello que viene o ya está al respecto de lo ecológico, y también los objetivos de desarrollo sostenible. Y los recalco no solamente para que se vea desde la perspectiva de los productos y servicios que el Estado refiere a fuera de las organizaciones, sino, ojo, aquí hay una ciudadanía laboral, que es el mismo funcionario o funcionaria pública, que también es ciudadano. Ahí hay una tensión que se viene muy fuerte al respecto de cómo se gestionan las estructuras internas, al respecto no sé, educación de calidad, salud y bienestar, trabajo decente. No hacia afuera, sino hacia adentro, ¿sí? Desde adentro. Algo, elementos de diagnóstico, ¿sí? Fundamentalmente desde un sesgo que a mí me gusta utilizar mucho, que es el tema de la violencia laboral, cómo el Estado es uno de los sectores que ¿sí? Una calidad del empleo público, ¿sí? Hay que modelar este tipo de cosas, ¿sí? Estos son temas casi ambientales para partir, ¿sí? Por tanto, no solamente un tema de lo que se vaya a declarar en la nueva Constitución. Por ejemplo, tenemos el dilema de la desconfianza o los niveles de confianza. Con este 12% que tenemos de confianza interpersonal no vamos a llegar a ninguna parte, no hay posibilidad de coordinación de acciones junto con otros con estos niveles de desconfianza. ¿Hay modelos de salida? Indudablemente. ¿Cuáles son? Bueno, generar la confianza, generar el compromiso en la gestión pública, ¿sí? Vale decir, la generación del propósito ético-político de la función pública, este tema de la identificación. Con esto, la generación de confianza, el apoyo social, generar la calidad conversacional, la sinceridad bruta, porque a partir de ahí empezamos a generar valor en los procesos, porque si empezamos a decirnos sinceramente cómo hacemos las cosas, podemos rediseñarlo, hacer las innovaciones y a partir de ahí valorar los resultados. ¿Sí? Algunas quiebras fundamentales en el Estado. Una, la heterogeneidad que tenemos en la relación laboral. ¿Sí? Planta, contrata, código del trabajo, honorario y esto. ¿Sí? Estos son fundamentalmente relaciones laborales precarizadas. A partir de aquí se dibuja la posibilidad de que el funcionario o funcionaria pública sea un constructor de sociedad. Está cooptado por eso, ¿sí? Por la precariedad. Eso es lo primero que, como quiebre, que se me aparece. Lo segundo, ya lo he comentado, la ciudadanía laboral, vale decir, el mayor empoderamiento de los funcionarios y funcionarias públicas al respecto de la ciudadanía, de su función de ciudadano. Por tanto, que hay que proteger dentro también de las organizaciones.
Y otro tema que de verdad a mí me cruza muchísimo es la institucionalidad pública descentralizada, que si en el sector central hay cierto alcance normativo en gestión y desarrollo de personas por el servicio civil, los municipios están en tierra de nadie, ¿sí? Por tanto, esto es una afectación fundamental a la dignidad de los derechos de las personas, los ciudadanos que ahí trabajan, ¿sí? Otros quiebres también fundamentales es la feble inicial regulación de las condiciones del empleo público y el servicio civil, que todavía genera alta arbitrariedad en los accesos, las posibilidades de desarrollo, en los niveles remuneracionales, las condiciones de empleo, las capacitaciones. Pareciera ser que la gran competencia, para decirlo académicamente, es generar cercanía con el tomador de decisiones. Eso no es justo, digamos, no está regulado. Por tanto, esto genera alta arbitrariedad en la toma de decisiones, en gestión y desarrollo personal. Hay un lado oscuro que hay que alumbrar, porque esto genera cooptación de voluntades, actitudes y conductas públicas, digamos, ¿sí? Esto se ha dicho en otras partes. Ahora, también todo lo que digo tiene que ver con todo lo que he vivido, las posibilidades de seminarios que he tenido, lo que he leído, las conversaciones con otras personas. Y el tema de ahondar en la distinción normativa entre los representantes institucionales designados políticamente, vale decir, los de confianza, la alta dirección pública, que en general está algo más regulada, y los funcionarios en general, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin esta notoria distinción, ¿sí?, hay dificultades y ambigüedades de claridad del rol, la responsabilidad en la toma de decisiones, las respectivas continuidades, las posibilidades de desarrollo en el empleo público. Otro quiebre importante es el constante cambio en los énfasis de gestión y desarrollo de personas, debido a estos ciclos de gobierno, que genera que no haya una política de Estado para el empleo público. No es algo permanente, dependerá de quien te toque como director de servicio, como jefe, y eso es, de verdad, no puede seguir siendo, ¿sí? Además, como ejemplo, por ejemplo, el dilema de la falta de competencias para el cargo y la alta rotación en la jefatura de gestión y desarrollo de personas, ¿sí? Si es algo fundamental que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos en la labor, quien gestiona ahí tiene que estar altamente, a lo menos capacitado y motivado al respecto. Complejidad de la gestión pública, estamos en la burocracia, necesitamos eficiencia y eficacia, y hacia modelos post-burocráticos, vale decir, la orientación hacia los ciudadanos, a esa protección de derechos y las demandas. Indudablemente, hasta ahora no hemos centrado mucho en el quién, cómo, por qué, y hemos preocupado el para qué, ¿sí? Y eso nos hace perder efectividad, ¿sí? Por tanto, la legitimidad se ha distanciado porque el para qué, esta distancia nos ha salido bastante caro, ¿sí?, al respecto. Lo digo por la crisis social. Marco normativo. Vuelvo a insistir, la diferencia no está en lo que se dice. Hay marcos normativos que debieran ser esenciales en la conducta de los funcionarios y no están, ¿sí? O que debiera estar de mayor fuerza. Al respecto del futuro, no me preocupa mucho lo que se pueda establecer en la nueva Constitución. Vuelvo a insistir en que van a haber muy buenas declaraciones, ¿sí?, fundamentales al respecto del empleo. Me preocupa la implementación y las posibilidades de recursos, de capacidades que podamos tener al respecto, ¿sí? Por tanto, no es tanto la declaración. Aquí me voy al ámbito de la propuesta, ¿sí? Un poquito de sal al tema. El primero tiene que ver con la implementación del trabajo decente, vale decir, la protección de los derechos laborales, el asegurar la igualdad y la equidad y las posibilidades de desarrollo laboral, la seguridad social y la participación funcionaria incidente, ¿sí? Con esto, con la regulación, se elimina el espacio de precarización y segregación del empleo público que vivimos hoy por hoy, ¿sí? Y el otro, muy importante, es la eliminación de la violencia laboral y los acosos en las organizaciones, ¿sí? Con esto me estoy refiriendo fundamentalmente a
el convenio 190 de la OIT, que Chile todavía no lo ha ratificado y que es necesario empujar a que se ratifique, porque ratificado también en la nueva constitución se va a establecer el tema de el respeto a la normativa internacional, y a partir de ahí podemos generar las dimensiones de implementación, ¿sí? Y ahí varias cosas más que me las voy a saltar por un tema de tiempo. Servicio civil debe definir indudablemente técnicamente cuáles son los indicadores, cuáles son las obligaciones, responsabilidades de la función pública. Ojo con los convenios de desempeño. Los convenios de desempeño hasta ahora no tienen ninguna indicación en este sentido de proteger la dignidad y los derechos de los trabajadores, no tienen ninguna indicación de gestión al respecto de la dignidad en el empleo, de las formas de violencia. Ahí hay un dilema de los indicadores de desempeño al respecto de los altos directivos públicos, por ejemplo. Lo otro es politizar fuertemente, regular, por tanto, la gestión y desarrollo de personas. Y a esto me digo implementación efectiva de la dignidad, reconocer la negociación colectiva, el derecho a huelga, negociación colectiva regulada y articulada, no reglada, tal como quedó en el Código del Trabajo, ¿sí? El modelo más uruguayo, con una delimitación clara de las labores esenciales para el derecho a huelga. Bueno, fortalecer la regulación del servicio civil. Yo planteo la autonomía del servicio. Esto no sé cómo va a caer, pero creo que es necesario desanclarlo, por ejemplo, de Hacienda. Desanclarlo de los gobiernos de turno. Tiene que ser a un nivel de Estado estratégico y por tanto tiene que tener autonomía. Dotándolo también de capacidades para que funcione. Si no, es imposible que el consultor dedicado a salud se pueda dedicar a los 29 servicios y a todos los organismos dependientes. Es imposible que lo haga. ¿Sí? No hay capacidad humana ahí. Bueno, y establecer la distinción estatutaria. ¿Sí? Lo otro, al respecto del empleo mismo, el reclutamiento y selección en base no al mérito. Ya sabemos que el mérito es una buena invención para mantener la desigualdad, sino que a la identificación, pertinencia e idoneidad con el sentido de lo público. Muchas posibilidades de formación y capacitación, mucho tiene que ver con la empleabilidad futura, con la adaptabilidad al entorno, ojo con las nuevas competencias o las competencias del siglo XXI. La creatividad va a ser la competencia más demandada de aquí al 2025. ¿Se está haciendo algo con eso? Nada. Desarrollo de carrera, ascendente y horizontal, remuneraciones justas, dignas, ¿sí? Indexadas a algún tipo de instrumento. ¿Sí? UF, IPC, UTM, lo que sea. ¿Sí? Gestión del desempeño en el orientado al desarrollo, asegurar la seguridad social. Y para terminar, solamente asegurar el rol estratégico del Estado, finalizar con la discontinuidad de las políticas públicas, ¿sí? Porque este ciclo de 4 años no nos permite, hay fuga de talento, la gente se va donde el regulador o los regulados, ¿sí? Los cambios de jefaturas inciden muchísimo, ¿sí? Y bueno, vale cerrar con generar un perfil genérico de directivos que contenga una comprensión y adhesión a la normativa pública, a la responsabilidad de la conducción de equipos, a las competencias en gestión y desarrollo de personas, a la pertinencia a los requerimientos políticos éticos de la función pública. Me pasé un minuto, me quedo hasta aquí, Mariana. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Andrés. Es muy respetuoso del tiempo. Bueno, ahora vamos con Nayaret Quevedo y sus 15 minutos. Muchas gracias. Voy a poner también el reloj para no pasarme. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Quiero en primer lugar agradecer a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales la invitación, especialmente a su presidente, José Pérez de Belli, y a la responsable de formación y capacitación, Danef y Yanna Frías, que fueron los principales promotores de esta iniciativa. Saludar también a los participantes de este seminario en nombre de la Internacional de Servicios Públicos, esta federación mundial que congrega más de 30 millones de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos en 154 países del mundo,
y que lucha no solo por reivindicar las condiciones laborales de quienes laboran en estos servicios públicos, sino que también la igualdad de género en el mundo del trabajo, incluida, por cierto, las organizaciones sindicales. La experiencia chilena reciente indica que la aplicación sostenida durante décadas de políticas de mercantilización de la vida cotidiana, con el consecuente avance de la incertidumbre vital, provoca crisis sociales que corren el riesgo de transformarse en crisis políticas como lo que empezamos a ver en Ecuador y Chile en el año 2019 y lo que en este minuto está experimentando Colombia y Perú. Creo que se trata de un peligro para la democracia producido por la alta desigualdad y la concentración económica que no deja lugar a perdedores del sistema dentro del debate democrático. Un escenario que de todos modos, si bien es extremo, en Chile constituye un fenómeno mundial visible ante las bajas tasas de crecimiento y productividad del modelo económico neoliberal, en contraste con una alza generalizada de las rentas de los más ricos, como lo hemos visto con los Panama Papers, con los Pandora Papers, aún en tiempos de crisis, ¿no? Donde mientras la población se ha empobrecido, el capital y las grandes empresas han aumentado, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. De allí que la lección de la experiencia chilena pueda servir a otros países y movimientos de trabajadores y trabajadoras afectados por las políticas neoliberales en un escenario de más de incertidumbre provocada justamente por el COVID, en que surge la gran oportunidad de saltar hacia una nueva organización económico-social o hacer más grandes estas dificultades. Quise hacer este preámbulo para enmarcar lo que voy a hablarles a continuación. Nosotros como Internacional de Servicios Públicos, a través de nuestras afiliadas, y como un aporte a la discusión sobre la nueva Constitución, lanzamos el pasado 23 de junio un librillo que también entregamos a los constituyentes físicamente, que resume las ideas principales desde el sindicalismo del sector público a la nueva Carta Magna, proponiendo de entrada la necesidad no solo de fortalecer los servicios públicos, sino de ampliarlos como demanda esencial para lograr una sociedad más inclusiva, preparada, receptiva y también resiliente. Estas propuestas son parte de la condición necesaria para construir un Estado social democrático y garante de derechos, que es la propuesta en general. Así, la primera propuesta refiere a asegurar las condiciones institucionales que permitan construir servicios públicos de calidad para una vida mejor y trabajo decente para quienes brindan estos servicios públicos, y me referiré en particular sobre este punto más adelante. La segunda propuesta busca proponer transformaciones constitucionales que permitan avanzar en una justicia fiscal para una vida digna. Como ustedes saben, el modelo chileno no ha sido solamente capitalismo neoliberal extremo, sino que también ha involucrado una desregulación de los mercados. De hecho, el Código Penal aprobado en dictadura está diseñado para que los empresarios que se coludan, evadan impuestos, usen información privilegiada o cometan fraudes contra el fisco o los propios consumidores, prácticamente no pasen un día en la cárcel. A lo más los manden a hacer estos cursos de ética, porque todos sabemos, y eso es algo que queremos cambiar también en la Constitución. La tercera propuesta tiene relación con diseñar una redacción constitucional que permita construir una resolución colectiva del trabajo de cuidado en Chile. Necesitamos desde ese punto de vista repensar urgentemente el trabajo de cuidado en nuestra sociedad y organizarlo y consolidarlo. Temas integrados de servicios de salud y de cuidados transformadores del género, que sean además de calidad, que tengan acceso universal, que sean públicos, al tiempo obviamente de oponernos a la privatización y mercantilización y financiación que se está haciendo del sector de los cuidados. Sobre la propuesta número 1, porque el tiempo es corto, pensamos que la defensa de los servicios públicos como pilares fundamentales de la calidad de vida en democracia tiene que ser fundamental para decidir el rumbo que adopte el debate de la nueva Constitución. Muchos viejos mitos cuidadosamente establecidos y promovidos se están desmoronando
en esta crisis provocada justamente por la pandemia, es decir, que los servicios públicos se pueden privatizar sin riesgo, mentira, que no se puede aumentar el gasto para medidas sociales, mito, que el sector privado es siempre mejor que el sector público, mito también. Pensamos que tenemos que avanzar en una transformación del Estado desde su diseño, que contemple inversiones permanentes para los servicios públicos, pensando también en el futuro de las propias comunidades. Como Internacional de Servicios Públicos hemos señalado que los servicios públicos de calidad requieren estar permanentemente financiados, deben estar disponibles desde una perspectiva universal para la propia ciudadanía, y a la vez deben ser administrados de forma participativa, democrática, ética y transparente, como pasa en la mayor parte de los países europeos que Chile tiende a mirar. En ese sentido, consideramos necesario orientar nuestras fuerzas hacia el desarme de los cierres democráticos, institucionales o políticos, que impiden romper con el pasado lastre de más de 4 décadas de políticas neoliberales en Chile. Así, la construcción de un Estado social democrático y garante de derechos supone establecer límites y restricciones justamente a esta intromisión de actores empresariales en la provisión de los servicios públicos. Esto con el fin de que no los trastoquen en negocios que respondan a una lógica más bien lucrativa, orientada al beneficio particular de unos pocos, como ocurre hoy, por ejemplo, con el agua, la electricidad, la salud, las pensiones, la educación y todo lo que ustedes ya saben. Lo anterior tiene como consecuencia que la acción del Estado, en vez de orientarse a aumentar el bienestar colectivo, ha producido una mayor desigualdad material en la sociedad chilena, a la vez que ha profundizado una situación de desprotección social generalizada. Dada la profundidad que la ofensiva de privatización alcanzó en nuestro país, el acceso a los servicios públicos de calidad está segmentado de acuerdo a la capacidad personal, es decir, solo una minoría con mayores recursos puede darse el lujo, por ejemplo, de ahorrar individualmente para sostener una pensión en su vejez, asegurar su acceso a un producto básico como el agua, construyendo infraestructura propia o comprando lisa y llanamente derechos de agua, acceder a una educación de calidad, desembolsando altas sumas de dinero y pagar cuantiosas primas por prestaciones de salud oportunas en el sector privado. En contrapartida, por supuesto, a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras que se ven arrojados más bien a una situación de honda desprotección social que resulta aún más acentuadas al considerar las brechas de género. Otra dimensión que proponemos dentro del eje de los servicios públicos es que la nueva redacción constitucional debe asegurar condiciones de trabajo decente para todas las personas que trabajan, tanto en el sector público como en el sector privado. Ojo que en la nueva constitución, perdón, que en la actual constitución hay una restricción existente para las organizaciones de los trabajadores del Estado a todo nivel, indicada de manera específica en el artículo 19, numeral 16, inciso 4 y 5 de la Constitución de Pinochet. Este trabajo decente para nosotros es entendido desde la lógica del acceso a un empleo productivo que genere un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las familias de los trabajadores y las trabajadoras, tal cual lo estipula la Organización Internacional del Trabajo cuando acuña este concepto. Esto, lo que acabo de decir, resulta particularmente relevante para el caso de los trabajadores del Estado, toda vez que la precarización laboral del empleo estatal incide directamente en la calidad de los servicios ofrecidos a la población. Aquí quiero enfatizar en que la situación de privilegio que garantiza la estabilidad en el empleo de la administración pública chilena solo se da en el plano teórico, ya que en la práctica la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras públicas se desempeñan bajo modalidad contrata, en relación laboral esencialmente temporal, cuya continuidad depende exclusivamente de la autoridad política de turno, y el resto bajo modalidad en horario y compras de servicios desprovistos tanto de la protección estatutaria como de la seguridad social y laboral. Esta dispersión de calidades jurídicas, que habló Andrés también anteriormente, ha generado una constante precarización del empleo público, dado que de un modelo de estabilidad característico de los regímenes de función pública pasamos a un modelo de transitoriedad e inestabilidad
debido a que con la proliferación del empleo a contrata y honorarios, la continuidad del vínculo pasa a estar definida por la discrecionalidad de las jefaturas o los criterios políticos de la autoridad de turno, como lo mencioné. En el ámbito nacional, la expansión que ha tenido el derecho colectivo del trabajo al sector público tiene características bastante particulares, bien peculiares. Ello por cuanto en el plano normativo solo hay un reconocimiento parcial de la libertad sindical de los trabajadores públicos únicamente en el ámbito organizativo, es decir, pueden hacer asociaciones, existiendo una omisión completa en relación con el derecho tanto a la negociación colectiva y fuertes restricciones también normativas al diálogo social. Sin embargo, gracias, la prohibición y las restricciones normativas para que los trabajadores públicos negocien colectivamente y gocen de derecho a huelga no ha sido, por cierto, impedimento para que los trabajadores públicos en el plano fáctico de todos modos puedan ejercer estos derechos, incluso con menores restricciones que los que existen hoy día en el mundo privado, constituyéndose en un potente movimiento sindical que ha sido capaz de superar las barreras normativas, y eso lo vemos todos los años cuando la mesa del sector público, por ejemplo, negocia con la autoridad. El ejercicio de facto de estos derechos ha sido una herramienta indispensable de la que se han valido los trabajadores públicos para enfrentar la constante precarización del empleo al interior del Estado, y esperamos que la nueva Constitución pueda reconocer los derechos laborales y derechos colectivos plenos con el fin de que el Estado chileno dé cumplimiento a las normas internacionales del trabajo y que la dictadura nos negó. La erradicación de la negociación colectiva a nivel de la empresa y la consecuente exclusión de los trabajadores públicos y las asociaciones de funcionarios como titulares de la misma es producto del contexto histórico de dictadura cívico-militar al momento de ser redactada la Constitución Política del 80, y que hoy tenemos la oportunidad histórica de escribir, de reescribir este texto en democracia. Por lo tanto, creemos que para superar estas dinámicas precarizadoras del empleo público, que ya hemos mencionado, es preciso que la nueva Carta Magna, para ir terminando, reconozca a los trabajadores del sector público como sujetos de derechos, asegurando el ejercicio pleno de los derechos laborales, una real carrera funcionaria y condiciones de contratación digna, junto con la posibilidad real de sindicalización y el derecho legítimo de procesos de negociación colectiva y el derecho a huelga, aunque cautelando la definición de los servicios mínimos en áreas socialmente sensibles que no pueden cesar su funcionamiento. De tal modo se podría avanzar hacia el logro del trabajo decente en el empleo público, asegurando por tanto la calidad de estos mismos. Finalmente, creemos firmemente que si trabajamos colectivamente a partir de estos ejes, contaremos con una fuerza suficiente para poder instalarlos en la nueva Carta Magna. El escenario político es desafiante, todos lo sabemos, las actuales condiciones sanitarias son factores tal vez que puedan suprimir o imprimen una dificultad adicional para instalar este tema. Sin embargo, manifestamos nuestro compromiso desde la ISP, desde las afiliadas que aglutina la Internacional en Chile como ANEF, de empujar políticamente el diseño de un Estado social democrático, garante de derechos, en nuestra nueva Constitución, como los espacios laborales libres de violencia y acoso, como lo ha señalado Andrés, respecto a la urgencia que Chile tiene hoy día de ratificar el convenio 190 y la recomendación 206. Será sin duda tarea de toda la clase trabajadora concretar esta aspiración por una vida digna en democracia, como siempre debió ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Nayaret, también muy respetuosa del tiempo, cumplió muy bien. Así que ahora le corresponde el turno a Helmut Griot, y que también tiene sus 15 minutos. Gracias, Mariana. ¿Se escucha bien? Ustedes me dicen si hay algún problema. Gracias. Bueno, saludos a todas y todos. Yo creo que han experimentado, me imagino, un agrado de
de haber escuchado a los panelistas anteriores. Siempre cuando uno queda al final se producen algunos problemas, provocaciones, por ejemplo. Te desarman el discurso porque en definitiva hablan de cosas tan interesantes, pero evidentemente colocadas en distintas partes que a uno lo conduce a hacerse cargo. Y me voy a pasar, ¿no es cierto?, de los 15 minutos y de los 30 minutos. De tal manera que, bueno, aprovechando y como estructura el relato de mis antecesores, voy a referirme a aspectos de políticos sindicales, fundamentalmente. Porque a mí me causa una... Me causa, por supuesto, sobre todo una indignación ver la enarbolación de algunos discursos en relación con el ámbito del empleo público. Estoy hablando de un punto de vista político, porque se dice el estatuto administrativo está obsoleto, está, ¿no es cierto?, inadecuado y adolece de decrepitud. Entonces yo me pregunto, y eso podría ser el título de esta conversación, ¿desde qué ámbito se abre la pregunta por el nuevo empleado público? Me copió la idea, parece, Andrés, se anticipó en el tiempo, porque también él coloca esta expresión deontológica al inicio de su exposición. Pero yo aquí lo aterrizo a un aspecto mucho más sencillo desde una perspectiva de una visión de blanco y negro que de alguna manera tenemos nosotros los sindicalistas, porque el enemigo, porque lo digo con toda razón, que tenemos al frente es demasiado grande. Es decir, aquí hay un tema hegemónico de 40 años, dentro de los cuales se ha determinado que el tamaño del Estado, como decía Andrés, sea el más pequeño probablemente del mundo. Es decir, yo me acuerdo que hubo seminarios en los años... a finales de los 90, donde se hablaba del tamaño del empleo, perdón, el tamaño del Estado chileno, y la verdad es que era impresionante cómo los cánones neoliberales produjeron un resultado efectivo desde la perspectiva ideológica. Por eso, cuando se pretende hablar y decir, mire, y tirarle los dardos al estatuto administrativo, yo creo que hay que tener presente que al menos desde un punto de vista de este pensamiento hegemónico neoliberal, aquí ellos se refieren al tema con muchos sofismas, con verdades a medias, ocultando sus verdaderas pretensiones, que son pretensiones ideológicas. Yo recuerdo que respecto de esto, decía Nayaret, que es un mito esto de que ellos, de que el sector privado sea mejor que el público. Lo malo es que ellos están seguros de eso. Es decir, forma parte de sus convicciones, tal como el hecho de que los asalariados no son buenos maximizadores racionales, no están preparados para un mundo de la competencia y por lo tanto evidentemente deben ser reducidos a lo que son, un precio, el precio de un insumo. Y de ahí surgen muchas cosas que pueden dar una explicación. Pero lamentablemente, desde la perspectiva del empleo público y de lo público, el tema es mucho más complejo que eso. Ustedes saben que el estatuto administrativo es curiosamente obra de la dictadura militar, es decir, en el año 1989, ya me cuesta referirme al siglo pasado, al que pertenezco, por supuesto, en 1989 dio a luz este cuerpo normativo, y yo me imagino, y haciendo como política ficción, porque evidentemente no he visto estudios serios sobre esto, era simplemente porque ellos querían dejar a su gente bien establecida, reconociendo un aspecto fundamental del estatuto administrativo, que es la estabilidad laboral. Y de ahí nace el problemazo que nosotros tenemos.
porque poco duró esta estabilidad del empleo concebida, ¿no es cierto?, como ustedes saben, en una planta y contratas y ¿cómo se llama?, y honorarios que son en el fondo empleos que son casuales, ¿no es cierto?, que son precisos y que duran un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque lamentablemente desde 1990 hasta la fecha, evidentemente se rompe, es decir, fracasa esta estabilidad en el empleo, producto fundamentalmente de la liberación que todos los años hacen las glosas presupuestarias respecto del número, ¿no es cierto?, del porcentaje de contrataciones a honorarios y a contrata, especialmente a contrata, que es de un 20% según el estatuto, y eso ya se rebasó hace mucho tiempo, colapsó el corazón de estas disposiciones del estatuto administrativo, porque actualmente prácticamente el 75% de las dotaciones de la mayoría de los servicios está compuesta ¿cómo se llama?, de contratas, en menor número honorario, pero evidentemente eso hace y hizo en un momento determinado que el empleo público fuera eminentemente precario, porque además las plantas quedaban diezmadas, porque no existe una obligación de sostener que es prioritario que esas plantas se ocupen. Por lo tanto, ustedes saben la realidad en sus distintos servicios, que hay plantas abandonadas, digamos, porque la única forma, cuando se transgrede esta norma fundamental del porcentaje de empleo precario, la única forma de hacer carrera funcionaria es mediante el sistema de contrata. Entonces la gente abandona sus plantas y pretende subir a fuerza, ¿no es cierto?, de obtener nuevas y mejores contratas. Como decíamos, la concepción neoliberal en esta materia tiene evidentemente un camino y un curso, y yo creo que asociados para ¿cómo se llama?, acortar el tiempo del debate de este discurso, asociados fundamentalmente a aspectos que son centrales en el pensamiento neoliberal, y hablemos del estatuto, ¿cómo se llama?, del consenso de Washington, que lo nombra, digamos, entre las 10 medidas: flexibilidad laboral, disminución del gasto público, privatización, que en este caso sería también externalización de las funciones públicas. Es decir, esos son los aspectos que a ellos les preocupan. Y sin embargo, ellos se encontraron en el primer gobierno de Sebastián Piñera con esta situación que se vivió antes de lo que voy a decir después. Es decir, se encontró con la precarización total del empleo público como un premio, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que es complejo saber cómo se produce eso, porque incluso a partir del primer gobierno de la concertación hay una necesidad de contrarrestar estas plantas conservadoras que deja la dictadura. Bueno, el gobierno de Sebastián Piñera, como ustedes saben, despidió contratas, honorarios, miles de funcionarios perdieron su empleo. Se dice, ¿no es cierto?, por lo menos el grupo, ¿no es cierto?, de personas que fueron despedidos y que formaron un conglomerado, tiene cifras hasta 11.000. Nosotros tenemos que imaginar que, por ejemplo, de la administración central afiliada a la ANEF somos 86.000. Por lo tanto, 11.000 es una cantidad impresionante de gente que se quedó sin trabajo en un estado neoliberal, donde tú puedes perder no solamente tu trabajo, sino que tu casa, el colegio de tus hijos. En definitiva, es un horror, ¿no es cierto?, lo que ocurrió. ¿Cuándo les nace a ellos la necesidad de hacer una reforma legal? ¿Cuándo les nace la necesidad de priorizar el nuevo empleo público? Les nace justamente cuando el remedio, ¿no es cierto? Porque
cuando las camisas, ¿no es cierto?, sociales se ensañan con un determinado instituto, como es la precarización del empleo público, surge y revienta la solución cuando la carga es muy fuerte, y esto lo constituyó el cambio de la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto del tema de las contratas. Y bueno, bien sabemos eso, ¿no es cierto?, que en definitiva se llegó a considerar, ¿no es cierto?, que las contratas que se reanudan año a año pueden disfrutar de las garantías propias del derecho laboral común, que incluso los honorarios pueden asimilarse, ¿no es cierto?, a las indemnizaciones que tiene el derecho común. Entonces, todo ese panorama con el que se enfrenta el segundo gobierno de Piñera hace que sea necesario colocar en la palestra la necesidad de hacer, dentro de las modernizaciones del Estado, porque el gobierno de Piñera ha sido profundamente ideológico. Él pretendió, al contrario de su primer gobierno, que podríamos decir que tenía tamices de ¿cómo se llama? Tenía algo de socialdemócrata, ¿no es cierto?, fuera, ¿no es cierto?, de la brutalidad, de las brutalidades que cometió en el ámbito del empleo público. Este gobierno es absolutamente ideológico. Y por lo tanto, yo sinceramente señalo que no son los tiempos como para discutir básicamente en profundidad y en detalle desde un punto de vista técnico el empleo público o el nuevo empleo público. Porque en definitiva esto está contaminado con una lucha ciega que nosotros bien sabemos en la NEF. Cómo se enarbola el discurso neoliberal y cómo, ¿no es cierto?, pretende incluso, y estas son palabras mías, incluso convencer al interlocutor, ¿no es cierto?, de que dando algunas dádivas puede pasar la viga maestra de su concepción ideológica. Bueno, y eso es un tema y es un complejo tema desde la perspectiva de quienes estamos de esta otra trinchera, digamos. Y por lo tanto eso debe ser considerado, es decir, no podemos abrir la pregunta por el nuevo empleo público desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista filosófico, ideológico, cuando estamos a puertas de un cambio constitucional. Y por el contrario, por supuesto, debemos pensar cuáles son las vigas maestras. Y una de esas para mí es la estabilidad en el empleo. Es decir, continuar en relación con considerar el empleo público como un servicio civil que requiere, por lo tanto, una contratación que sea efectivamente solamente mediada por la responsabilidad administrativa y eventualmente por el desempeño. Creo que esa es una viga maestra que no hay que perder, independientemente de que evidentemente nosotros reconocemos que el estatuto administrativo tiene muchos problemas y que técnicamente sería, ¿no es cierto?, odioso incluso enumerar en un discurso. Pero esa viga maestra no la podemos perder como funcionarios públicos. Gracias, Mariana. Terminé. No Creo que escucho. Mariana tuvo problemas de conexión. Está volviendo dentro de unos minutos. Ya, bien. De todas formas, si queremos continuar, ya que
finalizó su presentación. Podemos leer algunas preguntas que han sido recogidas hasta ahora a través del chat. Mientras llega Mariana. La primera pregunta es para André, y dice si es posible profundizar en la diferencia entre políticas basadas en mérito y las políticas basadas en identificación. ¿Qué ejemplos se podrían dar de políticas de identificación en Chile y si existe literatura disponible para compartir en alguna página web o plataforma online? ¿Leo todas las preguntas o vamos una a una para que vayan respondiendo? ¿Les parece? ¿Otra? Ya. Disculpa. La siguiente pregunta dice, considerando lo que indicas, para André también la siguiente pregunta, considerando lo que indicas frente a la mala calidad de vida laboral que vive el sector público, ¿qué apoyo organizacional tienen los servidores públicos cuando efectivamente son vulnerados por acoso laboral investigado y diagnosticado por el Instituto de Seguridad Laboral, pero que a su vez esta institución pública no le compete la función de fiscalización para obligar la realización de toma de medidas, extendiendo esto a una enfermedad profesional sin poder reintegrarse a las funciones laborales? Dentro de todo esto, la persona queda aún más vulnerable sin apoyo y siendo aún más castigado por exponer una situación de acoso laboral. Estas son las dos preguntas para Andrés. Tenemos preguntas para Nayaret y dos preguntas para los tres en general. Ahí volvió Mariana. Mariana, hola. Te dejo la palabra. ¿Contesto por mientras? Mejor, si no. Ya. Perdón, es que estaba muteada y no me podía desmutear. Tengo una compañía de internet muy mala que seguro todos saben cuál es. Yo creo que Andrés contesta porque tenía dos preguntas que eran exclusivas para él y luego seguimos con las otras, ¿verdad? Sí, a ver, el tema del mérito versus el tema de identificación con el servicio público. A ver, ya se sabe que el mérito es un gran argumento discursivo, ¿sí? Porque finalmente detrás la pregunta es ¿quién tiene el mérito? ¿Sí? ¿De dónde viene el mérito? Viene, a lo menos en Chile, por ejemplo, de una buena educación. Por tanto, ¿quién tiene el mérito? Viene de las posibilidades de haber sido estimulado tempranamente. Viene de las posibilidades de una serie de cosas que mucho tienen que ver con las capacidades de pago, como decía la Naya, ¿sí? Al respecto de tener una buena educación, salud, alimentación. Por tanto, el mérito está referido a condiciones de cuna. Ahora, que es una limpieza que dice, bueno, tenemos mérito y yo vengo de no sé dónde y me dice solo, además, ¿sí? Como si fuera no, un ente fuera de lo social, digamos, la negación de lo social. Entonces, por eso digo, el mérito no, a mí es una palabra que no me gusta al respecto de las posibilidades de ingreso. Vuelvo a insistir en el tema de la identificación, ¿sí? que académicamente está referido, por ejemplo, para aquel que quiera ahondar en esto, en la motivación del sector público. Así académicamente se frasea, ahí está. Cuando no va a un tesauro, dice, ahí se mete al loop de todo lo que aquello significa, ¿sí? Pero básicamente tiene que ver, por ejemplo, hay una discusión que yo tengo con el proyecto de ley que se estableció ahora, ¿sí? Que pone el foco en la determinación o en la coherencia persona-puesto, ¿sí? Como si fuera un gerente que tiene que venir porque tiene las competencias para el puesto, ¿sí? Pero ojo, la administración pública tiene una condición esencial que es cultural. Por tanto, la identificación, ¿sí? Persona-cultura no está. Y la identificación persona-cultura refiere a los marcos normativos, ¿sí? Acuérdense que en la administración pública se puede hacer lo que dice la ley, ¿sí? Y si le hiciéramos lo más básico, que sería una prueba de conocimiento al respecto de cuáles son los marcos normativos, ¿sí? Cercano a cero en términos de... ¿sí?
Y ahí hablando, después viene la diferencia entre lo que sabes y después lo que haces. Bueno, ahí hay otras cosas, ¿sí? Por tanto, mucho tiene que ver con la identificación, con los valores, ¿sí? Y principios de la función pública, con entender que la función pública tiene un piso burocrático, necesita eficiencia y eficacia, pero su rol fundamental, su para qué, es la protección de los derechos y dignidades de las personas, es la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, es la construcción de sociedades, ¿sí? Y eso es rol del funcionario público, ¿sí? Desde el que está en el último en la cadena alimenticia hasta el que está más arriba en la cadena alimenticia, ¿sí? Y eso hay que entenderlo con sus responsabilidades. Pero este gerencialismo que se ha instalado te pone en la idea de que no, aquí lo único es la técnica, la educación persona-puesto, y no la educación persona-cultura. ¿Sabes? Eso hay que mirarlo, y el proyecto de ley, por ejemplo, que se presentó, adolece de eso, porque está mirado desde una perspectiva gerencialista, digamos. ¿Sí? Por un lado. Lo otro, el acoso laboral, ¿sí? Primero, ahí falla los procedimientos que, ojo, desde el servicio civil están súper determinados, ¿sí? Está súper estructurado, está muy bonito en términos de su diseño, pero en la implementación hay vulneración de la confidencialidad, la persona que investiga no sabe del tema, por tanto investiga como si hubieran robado algo de dinero, o sea, no hay una pertinencia al respecto, y además, ojo, cada vez que hay una investigación ya llegamos tarde, ¿sí? Es reactivo. El foco no tiene necesariamente que estar en la sanción, sino que cómo se previene aquello, ¿sí? Y eso es mucha formación, mucha socialización, mucha inducción al respecto. Vuelvo a insistir a los marcos normativos propios, ¿sí? Porque si ya existe, ya se llegó tarde, es reactivo, ¿sí? Y ahí falta muchísimo. Ahora, también, todos los administradores del seguro laboral, ahí hay que meterle mano al respecto de cuál es su función y cuál es su tarea. Además, todo el tema de las enfermedades profesionales, el rol de los comités de higiene y seguridad, ¿sí? El tema es que no están empoderados. La ley establece que el comité de higiene y seguridad, donde hay un representante, que es bipartito además, ¿sí? Lo que dice el comité de higiene y seguridad debiese hacerse en la organización, pero no tienen ningún poder real, ¿sí? La ley lo establece, volvemos a la figura de, lo dice la ley, pero no se hace, ¿sí? Al problema de la implementación, ¿sí? Al dilema de ese, ¿sí? Hasta ahí me quedo, porque si no puedo seguir, me callo, me censuro. Gracias. ¿Qué más? Con preguntas. Ya, perdón, es que seguía muteada. Ya, las otras preguntas que teníamos, había una pregunta que era dirigida para Nayaret y otra pregunta que era para los tres. Pregunta para los tres. El tema de trabajo remoto o teletrabajo. ¿Por qué, dice la pregunta, existe esta timidez que se ve en el Estado en la masificación, perdón, de esta modalidad de trabajo? ¿A qué se teme si durante la pandemia ya pudimos ver, dice la pregunta, que esta modalidad de trabajo es posible y eficiente para ciertos cargos públicos en los que la presencialidad no resulta vital? Esa pregunta es para los tres. Segunda pregunta para los tres. Fuera de la negociación colectiva y la huelga, ¿qué reformas introducirían a la ley 19.296 de asociaciones de funcionarios para dotar de mayores y mejores herramientas a los sindicatos del sector público frente al gran poder otorgado por la ley a los jefes de servicio público? Y una pregunta para Nayaret. ¿Sobre qué propuestas se puede abordar la precarización del empleo, particularmente lo que hace referencia a la proliferación de las contratas, honorarios y tercerización del trabajo? No sé si quiere comenzar Nayaret con esa pregunta específica y luego las
otras dos las contestan los tres. Ok, muchas gracias, Mariana. Sí, bueno, la verdad es que la propuesta es todo lo que hablé anteriormente. Creo que una forma en que se puede abordar la precarización dentro del empleo público es primero hacer cumplir la ley, el estatuto administrativo que establece Helmut, ¿no? Y que no lo ha hecho ningún gobierno hasta el momento. Entonces, si el estatuto administrativo establece el 80-20, la verdad es que no hay ninguna dependencia del Estado que lo establezca. Por lo tanto, lo que hace el Estado es abultar de trabajadores en condiciones precarias, contrata muchos trabajadores en forma de honorario para los programas que tienen los distintos gobiernos, pero estos trabajadores quedan eternamente en esa condición. Y así se produce una gran cantidad de precarización. Según la DIPRES, en el año 2010, te estoy hablando hace mucho tiempo atrás, habían más de 30.000 trabajadores en esa condición. Siempre me acuerdo de esa cifra porque hablábamos de que si hubiese una organización, si pudieran estos trabajadores organizarse sindicalmente, sería el sindicato más grande de la administración pública, el sindicato de honorarios, a pesar que hicieron una federación, pero la verdad es que la ley no los reconoce a ello. Entonces, una de las propuestas es justamente abordar, primero, modificar el artículo de la Constitución que no le permite a los trabajadores del Estado negociar colectivamente. La negociación es un instrumento importante para lograr condiciones laborales óptimas y terminar con la precarización del empleo de una vez por todas. Y además también reconocer el derecho a huelga, que también la Constitución se les niega a los trabajadores públicos. Creo que de esa manera, asegurando esos dos derechos para las organizaciones del sector público, se podría disminuir al menos la precariedad en el empleo público. Esa sería mi respuesta, Mariana. Estupendo. Y las otras dos preguntas eran para los tres. ¿Quién quisiera continuar? Quizás Helmut, que todavía no ha hablado, y luego retoman André y Nayaret. Me quedé un poco con la pregunta que se le hizo a Nayaret, que es muy interesante. ¿Me puedes repetir las otras dos? Tengo problemas de oído medio. Sí. Una de las preguntas era a propósito del trabajo remoto o teletrabajo, ¿por qué se observa una timidez del Estado en masificar esta forma de trabajo si ya en pandemia se quedó en evidencia que se puede trabajar de esta forma y que es una manera eficiente para algunos cargos públicos en donde no es vital que el trabajo sea presencial? Esa era una de las preguntas. Y la otra era, fuera de la negociación colectiva y la huelga, ¿qué reformas introducirían a la ley 19.296 de asociaciones de funcionarios para dar más y mejores herramientas a los sindicatos del sector público? Sí, en relación con el tema que es un gran tema, el tema de, ¿no es cierto?, el trabajo remoto o el teletrabajo. La verdad es que en un sistema de empleo público, porque esto está ligado con la segunda pregunta, donde no se escucha a los trabajadores, ni siquiera a sus asociaciones, porque nosotros sabemos que las pocas normas que determinan una posibilidad de diálogo, no de diálogo, sino que de tomar la opinión de los trabajadores, son muy pocas y en ningún momento, ¿no es cierto?, se escucha a las asociaciones de funcionarios desde la perspectiva de tomar acuerdos, de la obligación de considerar esta opinión. Entonces, ¿qué pasa? Que el teletrabajo, donde está establecido como ley para ciertos servicios, se han visualizado, por supuesto, algunos aspectos que son razonables y que quedan en la memoria de la gente como un incentivo a este tipo de trabajo. Pero las externalidades negativas son muchas.
Desde el costo, ¿no es cierto?, de la instalación, que puede ser baladí, pero sin embargo que son muchas veces de responsabilidad de las personas, como la individuación, perdón, la soledad en que esas personas quedan en relación con lo comunitario, con sus propios sindicatos, asociaciones de funcionarios, es evidente. Y la reglamentación de la salida de ese trabajo, el desincentivo ¿cómo se llama?, del arrepentimiento. La verdad es que eso nosotros creemos que es un gran tema, porque el futuro se nos viene de ese modo, pero debe hacerse en un diálogo fecundo, con las personas a las que se van a aplicar esas disposiciones, ¿no es cierto?, viendo estas externalidades negativas y escuchando a los funcionarios. De otro modo, puede ser un boomerang, puede ser evidentemente una manzana envenenada. En relación con el tema que tocaba Nayaret, en relación a cómo se asegura, y que es bien interesante, y complementando lo que ella dice, las bases para un verdadero empleo público nuevo deben nutrirse eficientemente de ciertos conceptos que son básicos. Uno, la elección, por supuesto, entre un derecho laboral general o un derecho estatutario. Y más que estatutario, yo diría diferente, producto de la función pública. Y nosotros, al menos yo creo sensiblemente que debe seguir siendo considerado como un servicio civil y por lo tanto debe tener su propia normativa. Y esa propia normativa evidentemente la modela la función pública y la responsabilidad y la certeza jurídica que debe, y la pertinacia que debe tener esos servicios desde la perspectiva de toda la comunidad, de los ciudadanos y de todas las personas, mujeres y hombres que son, ¿no es cierto?, que son los destinatarios definitivos de esa acción. Y la estabilidad en el empleo, es decir, reconstruir el tejido que ha sido lesionado, en el sentido de que el trabajo debe ser estable. No se puede dar funciones públicas que son, en definitiva, la labor fundamental del Estado, a personas que están contratadas precariamente, por muchas razones, y sobre todo, ¿no es cierto?, por las posibilidades existenciales de la gente que vive en esa precariedad. Súper. No sé si quiere continuar Andrés. Parece Sí, que yo quiere continuar. venía a preparar una lámina que no había mostrado, ¿sí? Que es el tema del teletrabajo. Primero que nada, yo creo que el teletrabajo, es decir, lo que hemos vivido no es teletrabajo. ¿Sí? Es decir, así de simple, porque no hay un diseño de proceso, no hay una serie de condiciones, no hay seguridad y salud en el trabajo, quién paga el internet, quién paga la silla, una serie de cosas al respecto. El teletrabajo supone que tú vas a hacer el trabajo en horario diferido, que es conciliado, y lo que se hace es una regulación muy fuerte del horario laboral, un micromanagement muy fuertemente. Por tanto, ojo con, hay que regular y fiscalizar el derecho a desconexión, ¿sí? Fiscalizar la vulneración a la privacidad, ¿sí? de los datos, ¿sí? El tema del WhatsApp como instrumento, el control tecnológico, la insuficiente cobertura de los organismos administradores del seguro laboral frente a estas consecuencias que hay. El tema de las medidas de apoyo social, el ostracismo, ¿sí? que se genera, ¿sí? Hay una serie de cosas que hay que... la nueva violencia laboral en el teletrabajo, por ejemplo, ¿sí? La violencia laboral, por ejemplo, por sobrecarga, ¿sí? El mismo estar en Zoom, verte en Zoom, estar pendiente en el Zoom, te genera un desgaste cognitivo mayor al respecto, y eso nadie lo está midiendo, nadie está. Entonces, esto no es teletrabajo, esto fue contingencia en crisis, conéctate como pueda y veamos cómo, de Chill and Way, ¿sí? Démosle, ¿sí? Y en la carretera vemos cómo hacemos eso, ¿sí?
Lo otro, al respecto de la ley de asociaciones, yo creo que más allá de la ley de asociaciones, lo que hay que establecer es una política de desarrollo organizacional público, ¿sí? Es imposible generar desarrollo organizacional público si no hay diálogo social efectivo, si no hay participación incidente, ¿sí? Los dirigentes son representantes de los trabajadores y eso también nunca hay que olvidarlo, ¿sí? Pero si no se da esta necesidad de conversación de cómo estamos en los procesos, cómo estamos haciendo las cosas, cómo se pueden mejorar, esto no va a funcionar. El desarrollo organizacional público requiere, por la dimensión que tenemos al respecto de las demandas, de establecer el diálogo social o la participación incidente. ¿Sí? Yo le incorporaría eso como marco. ¿Sabéis que no se puede una organización parar en la escena si es que no tiene un marco conversado para actuar? Así de simple. ¿Sí? Lo otro, a mí me gustaría, aquí me voy a desconectar, dejar de compartir, hacer dos cositas más. ¿Sí? Yo creo que la necesidad de establecer un centro de formación y desarrollo del Estado, básicamente para el tema de las competencias transversales, ¿sí? Básicamente para el tema de la obsolescencia digital que hay, para los temas de género, para los temas de inclusión, ¿sí? Para los temas de modelamiento, bueno, competencias transversales, no específicas según las academias que tienen cada uno de los servicios. Eso es propio de los servicios, está bien, pero debe haber una preocupación. Vuelvo a insistir, la creatividad es la competencia más demandada de aquí a 3 años más. No estamos haciendo nada, ¿sí? Al respecto. Entonces, ahí, y eso y otras cosas más. Lo otro, el tema de la transparencia, ¿sí? La rendición de cuentas. Vuelvo a decir, es decir, mi planteamiento es que como transparencia activa, las organizaciones deberían declarar cuál es su marco normativo, cuál es su marco estratégico, cuáles son sus procesos, cuáles perfiles llenan los procesos y cuáles son los resultados. Y esto, a lo menos cada 3 meses, difundirlo, para que sea la ciudadanía la que opine al respecto si está generando valor o no al respecto de esa coherencia. Y eso tiene que ser, sí, esa rendición de cuentas que se puede hacer. Elementos hay para aquello. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? El tema de la perspectiva de género, también, ojo, la mayoría de los diseños organizacionales están masculinizados, ¿sí? Es de una lógica masculina. Las normas de aplicación general, es decir, el tema del dilema de la conciliación, hay que mirarlo, hay que verlo eso. Hay que mirar también, por ejemplo, la incorporación de los hombres en la perspectiva de género, ¿sí? Esta deconstrucción, esta pérdida de poder, ¿sí? Porque eso genera resistencia. ¿Sí? Eso ¿quién lo está viendo? ¿Sí? Eso hay que hacerlo indudablemente. Si queremos erradicar la violencia, ¿sí? Al respecto del género, chuta, hay que incorporar estos a neandertales como yo, digamos, en la perspectiva, digamos. ¿Sí? Si no, es decir, me resisto nomás. ¿Sí? Eso es gestión del cambio. Y lo otro, el tema de la escala única de sueldo. ¿Sí? Hay que, es decir, no puede ser que los servicios de salud y educación sean los peores pagados. ¿Sí? Hay que establecer ahí algo, porque si hay derechos esenciales, son educación y salud. ¿Sí? Son importantes, son vitales. Por tanto, pongámosle el valor del trabajo. El dilema del valor del trabajo aquí no se está viendo. Más allá también de la equiparación de los sueldos entre hombres y mujeres, ¿sí? Igual función, igual paga, digamos. ¿Sí? Con eso termino. Muchas gracias, Mariana, por tu tiempo. Reina Andresina. Nayaret. Sí, gracias, Mariana. Bueno, sumarme a lo que han dicho mis compañeros de panel, creo que la digitalización y las nuevas formas de empleo están cambiando la manera de funcionar de los servicios públicos. Quizás cuando hablábamos en el año 2018-19 del futuro del trabajo y hablábamos de todo esto, la pandemia lo adelantó. Y lo adelantó tanto para los usuarios como también para los propios trabajadores de la administración pública. Sin embargo, la forma en que los gobiernos aborden estos procesos obviamente va a influir en estos cambios.
En ese sentido, creo que las acciones tendrán consecuencias negativas si los gobiernos conciben la digitalización o las nuevas formas de empleo como una manera de externalizar funciones y de abdicar aún más de sus responsabilidades, de su propio poder, y quizás pueda tener efectos positivos si los gobiernos dirigen el proceso de digitalización, las nuevas formas de empleo, definiendo normas, estableciendo límites, como dijo Andrés, aplicando procedimientos de control que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo de las y los empleados públicos y la prestación de estos servicios y no al revés. Estamos conscientes de que el auge de las plataformas digitales destinadas a intermediar en línea en el trabajo de los servicios públicos está permitiendo la expansión de nuevas formas de relaciones laborales, esencialmente en condiciones súper atípicas, pero también súper precarias. Esto del descontrol del WhatsApp, de que no hay límite, de que la jornada laboral se desdibuje, esto tiene importantes repercusiones y consecuencias sobre los derechos laborales, pero también sobre el diálogo social, sobre la cohesión social, sobre los derechos humanos de los trabajadores, y más aún en el caso de las mujeres que en pandemia vieron recargados sus días con el trabajo no remunerado de los cuidados. Es decir, no creo que haya una timidez para abordar este tema, al contrario, coincido con Andrés que no vivimos el teletrabajo como lo vivieron, como lo viene viviendo Francia, Italia, Alemania, que lo tienen ya implementado dentro de la administración pública con normativas hace muchos años, sino que lo que vimos fue una modalidad, como le decía la NEF, una modalidad acotada de trabajo, coyuntural, producto de la pandemia, que sin embargo le sirvió a las organizaciones también para adelantar sus procesos de diálogo y su estrategia. Creo que las organizaciones sindicales deben estar incorporadas en los procesos de negociación, pero también en la formulación de normativas para regular los mercados laborales en materia de teletrabajo. Esa es mi respuesta, porque la otra ya la di respecto a las reformas de la 19.296. Creo que coincido con Andrés en la implementación del diálogo social efectivo y la negociación colectiva con derecho a huelga de la que carecen los empleados públicos. Eso sería. Estupendo. Muchas gracias, Nayarit. Entonces, con esto cerramos esta 7ª sesión de nuestro ciclo de seminarios 2021. Y además de agradecer a este panel por su tiempo y por sus reflexiones, y también por responder las preguntas del público, que siempre es una de las partes favoritas del seminario. Los dejamos súper invitados e invitadas para la última sesión, que es el próximo miércoles 27 de octubre a esta misma hora, a las 17, y donde además de tratar el tema de la sesión, vamos a presentar el libro del ciclo del año pasado, que fue el ciclo Estado-Gobierno, Desafíos Conjuntos para su Transformación. Ese libro va a estar digitalizado, lo vamos a subir a nuestra web, así que ahí también ustedes lo van a poder descargar, y vamos a tener la presentación en esa última sesión. Así que muchas gracias a todas y todos por su participación, y los esperamos en 2 semanas más. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Muy buen seminario. Chao. Gracias, chao. Chao, chao. Gracias, Nayarit. Chao, Jorge. Estaba Patricio López ahí también. Chao, estén bien.